amigos? Esperamos que se encuentren muy bien en esta época de pandemia. De antemano les pedimos allí una disculpa por no grabar videos en este periodo, ya que aquí donde grabamos estuvimos haciendo algunas remodelaciones, como ustedes ya pueden ver en el fondo, ¿verdad? O lo que tenemos de fondo. De antemano, pues también agradecemos todo el apoyo que nos han brindado a su canal para seguir compartiendo pues el conocimiento que nosotros les compartimos con mucho gusto. Seguimos entonces en nuestra temática de la sociología, ¿verdad? En esta segunda unidad vimos o empezamos a ver lo que es el origen del hombre y el salvajismo como primer medio de producción dentro del hombre. Hoy vamos a tocar lo que es la barbarie, y para esto vamos a desarrollarla en los siguientes temas. Primero, lo que es el estadio inferior. En segundo lugar, el estado medio. Tercer lugar, lo que es el estadio superior. Y como cuarto lugar, el surgimiento de las clases sociales. Bueno, tenemos en esta vertiente que la barbarie es el estado inferior desde la invención del arte, de la alfarería, hasta el periodo siguiente. Y que se divide pues en este estadio medio, que va desde la domesticación de los animales en Eurasia y el uso de la piedra hasta el siguiente periodo, que vendría siendo el estadio superior, que va desde la invención de la fundición del mineral y del hierro y su empleo hasta la siguiente época. Se considera que la barbarie duró aproximadamente entre 10 y 25 mil años, y en algunas sociedades, al parecer, lo que fue en el cercado oriente, lo que nosotros conocemos como Mesopotamia, cooperó activamente con la naturaleza y empezaron a aumentar los abastecimientos de comida disponible sobre la base del cultivo de plantas y la crianza de los animales domésticos. Aparece la agricultura y se vuelven sedentarios los grupos sociales con estas condiciones que ya hemos señalado. Nosotros definimos lo que es la barbarie por la sociología en esta época neolítica o la nueva edad de piedra por los arqueólogos, y por los geólogos es conocida como el Holoceno. En ese periodo llega a su apogeo la técnica del trabajo en sílex, lo mismo que el tallado y el pulido, pues obviamente de la piedra, ¿verdad? Hay una cultura que sobresale en esta época, que son los maoris de Nueva Zelanda, que en la actualidad conservan pues esta economía neolítica con todavía estos vestigios que se manejan o que se manejaban en esta época milenaria. Tenemos entonces que el estadio inferior, como primer lugar, se empieza con la introducción de la alfarería, nacida de la costumbre de recubrir con arcilla las vasijas de cestería o de madera, y de alguna manera con el advenimiento de la barbarie, que se caracterizó con la domesticación de animales y de su cría, así como del cultivo de las plantas, que empezaron los pueblos a rescindir pues esta gran variedad geográfica de su ubicación, puesto que ya empezaron a desarrollar nuevas tecnologías y empezaron también a experimentar nuevas necesidades, lo cual fue generando que esas actividades como la crianza de los animales y del cultivo pues fueran desarrollándose cada vez mejor.
En las regiones de Asia, de África y de Europa se poseían casi todos los animales domesticables y todos los cereales propios para el cultivo, excepto el maíz. Como ustedes saben, el maíz es una semilla endémica que solamente corresponde, como muchas otras, a la región latinoamericana. En América, por su parte, no había animales domesticados, solamente se tiene la llama del sur y el pavo del norte, pero sí se tenía un mejor cereal cultivable, que es lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que el maíz, por todos estos beneficios vitamínicos que tiene y que nos proporciona a quienes lo consumimos. En virtud de ello, pues cada hemisferio terrestre se desarrolló de una particular manera de acuerdo a sus necesidades que experimentaban cada uno de ellos. En el segundo estadio, que es el estadio medio, comienza en América entre las tribus que vivieron alrededor del Mississippi, cultivando solo la calabaza, el maíz, el melón y habitando en casas de madera, en aldeas protegidas por empalizadas, y en la época de la conquista europea los mixes, otomís, los zapotecas y demás que vivían en casas de adobe o de piedra en forma de fortalezas cultivaban con huertos de riego artificial el maíz y otras plantas domesticables, y también domesticaban algunos animales. Como ustedes saben, cuando hemos explorado los temas de la historia de México, sobre todo las culturas prehispánicas, vemos cómo todos estos pueblos indígenas tenían tecnologías muy avanzadas, ¿sí? Muy avanzadas en el ramo de la agricultura, cosa que los europeos, cuando llegaron aquí a la conquista, pues obviamente pues se llevaron algunas de estas magníficas ideas. En realidad, de alguna manera se tiene algunos grupos subordinados al MAP, que es al modo asiático de producción, sobre todo que se genera en la cultura azteca. Más adelante vamos a hablar de lo que es el modo asiático de producción en un video especial de este tema. Además, estas culturas sabían labrar los metales con excepción del hierro, hasta que en la conquista española prácticamente pues enseñó, ¿verdad?, dentro de todo lo que traía, pues este manejo del metal, que fue en particular el hierro. En Asia y Europa comienzan con una domesticación de animales para el suministro de la leche y de la carne, permaneciendo así por mucho tiempo hasta el cultivo de las plantas. La domesticación de animales, la crianza de ganado y la formación de grandes ganados, así como su propia cría, pues fueron tomando la forma de grandes rebaños que pertenecen de alguna manera a los arios y a los semitas, que de alguna manera se apartan del resto de la masa de los bárbaros y buscan pastizales y llanuras para ellos generar pues su propio hábitat, por decirlo así, y su propia alimentación en la parte de Europa. Fue por lo visto en estas tierras donde primero se consiguió domesticar animales. Por ello, a las generaciones posteriores y aún a muchos historiadores les parece que las llanuras del Tigris y del Éufrates o los pastizales del Oxus en la India fueron la cuna del género humano, pero es imposible esa suposición, ya que los hombres del salvajismo necesitaban las selvas para vivir y no las llanuras. Quizá la evolución posterior de los semitas y de los arios se daba a la abundancia de la carne y de la leche en su alimentación. En efecto, los indios de Nuevo México, que se ven reducidos a su alimentación a casi exclusivamente a vegetales, tienen el cerebro más pequeño que los indios de los pueblos del estadio medio de la barbarie, que comen carne y pescado. Con esto, ¿qué nos damos cuenta? Que
influye mucho en el desarrollo del hombre la alimentación, o más bien para su desarrollo influye mucho la alimentación. Aquel que tiene una alimentación equilibrada, balanceada, pues prácticamente va a estar más sano y va a desarrollar dotes de inteligencia un poquito más que otras personas, ¿sí? Con ese aumento de los alimentos, pues desaparece poco a poco la antropofagia, que sobreviene como un rito religioso o como un simple mito. Surge aquí pues la primera división social del trabajo entre las tribus pastoras y las tribus agricultoras. En las tribus pastoras fueron formándose un excedente de ganado, productos lácteos, pieles, etcétera, al mismo tiempo que necesitaban productos agrícolas, ¿sí? Por otra parte, las tribus agrícolas sucedió lo mismo, naciendo así el comercio. Junto con la ganadería y la agricultura fueron surgiendo otros oficios como el del hierro, el tejedor, el armero, el alfarero, etcétera, ¿sí? Prácticamente al tener un excedente de producción, pues que se genera esta clase comerciante, ¿sí? O este nuevo oficio, por decirlo así, que es el comercio, donde se intercambian las mercancías. Como tercer punto, tenemos que el estadio superior se inicia con la fundición del mineral del hierro y pasa al estado de la civilización como el invento de la escritura alfabética. A este estadio pertenecen los griegos de la época heroica, las tribus italas, poco antes de la fundación de Roma, los germanos y los vikingos. Ante todo encontramos aquí el arado de hierro, el cual es tirado por los animales domésticos, lo que hace posible la roturación de tierras a gran escala. Produce en las condiciones de entonces un aumento casi ilimitado de los medios de producción, porque al desarrollar esta tecnología la supervivencia es mejor para cada uno de los habitantes de esas tribus, ya que podían producir más alimento, no solamente para el autoabastecimiento, sino también para venderlo. Todo ello pues motivó un gran aumento de la población, que prácticamente se instalaba densamente en pequeñas áreas. Las viejas relaciones de producción más perfeccionados que iban apareciendo y empezaron a frenar el desarrollo de las fuerzas productivas. Prácticamente en ese estadio superior pues se va generando con esta clase del comercio, con este oficio del comercio, un mejor desarrollo, una mejor calidad de vida, un mejor modus vivendi para todos los pobladores. Antes no era posible el laboreo de la tierra sin el trabajo en común de decenas de personas. Ahora el trabajo colectivo era una necesidad inevitable, pero el perfeccionamiento de los instrumentos de la producción y la mejora de la productividad del trabajo con la aparición del comercio permitió a una sola familia pudiera cultivar su parcela separada de un grupo. Con esto que nace por lo que es el individualismo, ¿verdad? El separarse ya de una tribu y el generar, vamos a decirlo así, su propia familia, como el día de hoy nosotros lo tenemos, ¿verdad? Tenemos nuestra pequeña aldea, por decirlo así, que es nuestra casa, y no estamos haciendo actividades colectivas con el vecino, con alguna otra persona para beneficiarnos, ¿no? Ahora ya cada uno de nosotros sacamos nuestros propios beneficios o trabajamos para mejorar nuestra calidad de vida. Aquí pues las relaciones colectivas y gentilicias de la sociedad pues eran prácticamente ya innecesarias. Fue así declinando la necesidad del trabajo común, y si el trabajo común exigía la propiedad comunal de los instrumentos de producción, el trabajo individual requería la propiedad ya privada. Al parecer, con la propiedad privada apareció la división del trabajo y el dominio del hombre sobre la mujer y la monogamia.
Al principio, con esto, pues el comercio corre a cargo de los jefes de las tribus como representantes de la colectividad, pero a medida que se desarrollaba la división social del trabajo y se ensanchaba el cambio, los jefes de las gentes o de las familias comenzaron a comportarse como si se tratase de cosas de su propiedad, ya que las demás personas pues le daban como que la voluntad, ¿no? Así como nosotros le damos la voluntad al presidente para que gobierne y nosotros confiamos que va a gobernar para beneficio de todos, pues así los jefes de familia o los jefes de las tribus pues hacían esto, ¿verdad? Como el ganado pues era el objeto principal del cambio, sobre este se aplicó la propiedad privada, de donde luego se extendió a los demás instrumentos de producción. De esta manera, los titulares de los cargos públicos fueron separándose cada vez más de la masa de la población, formando una aristocracia gentilicia que transmitirá hereditariamente sus bienes. Y la masa de los miembros de la población fue cayendo gradualmente a una u otra situación de dependencia con respecto a esa minoría. Prácticamente, como ya hemos mencionado, al tener este exceso de producción, este exceso de mercancía, pues va a generar esa independencia, porque ya puedo comerciar con otro o puedo dedicarme a otro oficio para ayudarle a los demás a solventar una necesidad, ¿verdad? Es así que llegamos a nuestro último punto, que es el surgimiento de las clases sociales. Al desarrollarse estas fuerzas productivas, el trabajo del hombre empezó a rendir más medios de subsistencia que los mínimos necesarios para su mantenimiento, surgiendo así la posibilidad de apropiarse de ese excedente de trabajo. Este excedente de trabajo pues va a ser, si yo ya no puedo cultivar, pero veo que no hay quien haga un arado, pues bueno, yo me dedico a hacer el arado para vendérselo a los que se dedican a la agricultura y puedo así tener yo mi excedente de trabajo. En este proceso conducía a una desigualdad mayor, ya que los esclavistas se enriquecían a mayor velocidad, por lo que surge de aquí la primera sociedad de clases sociales, ¿verdad?, entre los esclavos y los esclavistas. La apropiación gratuita de la riqueza social y del trabajo de la mayoría por una minoría, ¿verdad? Hay muchos que trabajan, pero para beneficios de unos solos, de unos cuantos, ¿sí? En este sentido, las relaciones de producción viejas ceden prácticamente a estas nuevas relaciones de producción esclavistas, y la ideología cambia junto con ellas, ¿sí? Prácticamente al ver ese intercambio de mercancías, al ver que me deja una ganancia, pues obviamente que mi capacidad intelectual cambia, porque mi forma de vida es otro, mi mentalidad prácticamente va proyectada a un crecimiento y a un mejoramiento individual o personal, por decirlo así. Entonces, prácticamente con esto se tiene que lo que va formando y modificando las clases sociales son las fuerzas productivas que pone el Estado para que la humanidad trabaje en ellas, y prácticamente el Estado es quien nos pone lo que necesita para solventar las necesidades comunes que nosotros presentamos ante la sociedad o que demandamos como sociedad. Bueno, estimados amigos, hasta aquí con el video del día de hoy de la barbarie. Al igual que todos los demás, esperamos que sea de su agrado, que les sirva para sus actividades académicas. Los invitamos a que se suscriban a su canal que lleva por nombre Jorge Gasca, y que nos sigan en nuestra página de Facebook que lleva por nombre Filosofía y Educación, Alimento para el Intelecto. Bueno, estimados amigos, nos vemos en el siguiente video.